Llegamos Tolerancia cero. Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche con Jorge Monroy, Animal Oscuro y Víctor Trejo. Tolerancia cero. Buenos días, jóvenes. Hoy en la clase de historia empezaremos con Ya llegó el sustituto. Escuche Rolando la Historia. Todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Por Circo Volador Radio. Somos iguales porque somos diferentes. Adelante. Pasa. Portico. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en una nueva emisión de su programa Veritas del Universus. El día de hoy no es una segunda parte, pero sí complemento del programa que estuvimos tocando la semana pasada acerca de los diferentes tipos, pues digamos, de infierno. En esta ocasión vamos a hablar de los diferentes tipos de cielo o de paraíso, dependiendo de la religión que ustedes profesen. Medios de comunicación, primeramente tenemos el Facebook, nos pueden encontrar como Circo Volador, después como Circo Volador Radio, la fanpage del programa es diagonal Veritas de Universos y el Facebook de un servidor es asmisael.montenegro.delers. Estamos también en el Twitter, nos pueden encontrar como @Circo Volador y @asmisael, y por último en el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord_Asmisael. El teléfono en cabina es el 67980290, transmitiendo totalmente en vivo aquí desde la cabina de Circo Volador Radio. Les recuerdo para aquellos que me están haciendo favor de escucharme a través del portal www.circovolador.org, se pueden descargar de la Play Store la aplicación del Circo Volador, ya sea que ustedes utilicen la de la manzanita o Android. Ahí está la aplicación, nos pueden escuchar ahora es que 24/7 los 365 días del año, y también para las personas que me están escuchando y mirando en la transmisión en vivo a través del Facebook, les agradezco muchísimo. Vamos a comenzar con una canción que va muy acorde a lo que es el tema de hoy. Habla un poco de lo que es el cielo, el más allá, ese viaje, pero también habla de lo que podría suceder antes de, y cómo pues muchas veces, aunque no queramos, las personas tienen que partir hacia otro plano, inclusive nosotros mismos. Esto va a correr a cargo de una banda española llamada Tierra Santa y se llama El cielo puede esperar. No se mueven de donde están, regreso con ustedes. ¿Quién está por acá? Está Lilia, Azucena, Maritza, Marta. Ahorita que dije Marta me acordé de una canción. Maritza, Azucena, ok. Vamos a esperar a los demás, aunque creo que los demás no están en transmisión, están escuchando directamente desde el portal. Momentos que el camino hace tan caro vivir y con el tiempo cuestan recordar. Algunas cosas se van, pero el corazón no olvida. Esta promesa la hicimos la primera vez.
separarme jamás de ti. No hay razón por la que vivir, no hay motivo por qué luchar. No me dejes, el cielo puede esperar. Hoy la luna no brilla igual, solo se oye el silencio hablar. No te vayas, el cielo puede esperar. Se fue mi alma, mi luz, mi destino, mi día. Sin un beso ni un adiós, de golpe todo perdí. La magia y los sueños se han ido de aquí. Vencer al miedo, llegar al otro lado a por ti, dejando esta vida atrás. Ni tan tarde, nada más te perdiste media canción. Todavía alcanzas todo el programa. Y ahora sé que es por ti, si es vivir o morir. No hay razón por la que seguir, no hay motivo por qué luchar. No me dejes, el cielo puede esperar. Hoy la luna no brilla igual, solo se oye el silencio hablar. No te vayas, el cielo puede esperar. No hay razón por la que vivir, no hay motivo por qué luchar. No me dejes, el cielo puede esperar. Hoy la luna no brilla igual, solo se oye el silencio hablar. No te vayas, el cielo puede esperar. Estás escuchando Veritas del Universo, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Les repetía, el nombre del programa de hoy es acerca de los cielos o los diferentes cielos o paraísos que existen en las diferentes religiones o culturas alrededor del mundo. Voy a comenzar, como lo hice en el programa anterior, cuando hablamos de los infiernos. Vamos a hablar del cielo o paraíso católico cristiano, porque yo creo que es el que todos conocemos, del cual hemos estado escuchando desde que somos niños, cuando la abuelita nos decía que si nos portábamos mal no íbamos a ir al cielo, o que teníamos que ser buenos porque pues después de la muerte había algo más. Ese algo más, si buscamos referencias visibles, referencias concretas acerca de ese cielo, fíjense que la Biblia, ya sea cristiana o católica, hace muchas referencias a estos lugares. De hecho, la Biblia hace referencia a varios tipos de cielos. Podríamos decir que hay cielos espirituales, hay cielos físicos, y también habla a una posición elevada o superior dentro de lo que es la cosmovisión cristiano-católica. Los cielos físicos, bueno, cuando la Biblia habla de estos cielos físicos, en ocasiones se refiere, por ejemplo, a lo que es nuestra atmósfera terrestre, es decir, al cielo como tal, lo que nosotros vemos cuando miramos hacia arriba, donde pues soplan los vientos, donde hay nubes, donde vuelan los pájaros, etcétera, etcétera. También puede hacer alusión a un lugar, digamos que un espacio sideral, es decir, a un lugar que está más arriba de lo que es nuestra atmósfera, digamos que el universo allá afuera, ¿no? Donde están los demás planetas, la luna, el sol. Esto lo hace referencia cuando habla, por ejemplo, de el reino de los cielos. Dice que está obviamente en los cielos, en un lugar de trascendencia, no solamente espiritual, sino también física. Es decir, que ese cielo está muy, 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 muy arriba, y que desde donde está ese cielo, este reino celestial, se puede ver hacia abajo todos los universos, todas las galaxias, todos los planetas, etcétera, etcétera. Ahora,
En cuanto a los cielos espirituales, bueno, este término cielo, específicamente hablando espiritualmente, se refiere a una región, a un nivel de existencia más allá de lo físico, es decir, algo espiritual, algo del alma. Este sitio aparece en diferentes versiones desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en la primera carta de Reyes, hasta incluso en el Nuevo Testamento, en uno de los 4 evangelios que es el libro de Juan. Aparece también en Mateo y hace referencia ahí porque habla de un Dios llamado Jehová que habita los cielos y que desde allá pues él gobierna, desde ahí él nos mira, nos cuida, nos guía, etcétera. Y bueno, a veces los cielos se personifican, se representan de otra forma, como de una corte celestial. No hablan de un lugar, un páramo, digamos, como lo hemos visto en películas, como lo hemos visto en historias. Hablan de un reino como tal, un lugar en donde habita Dios Padre, donde está su corte celestial y donde un mortal, donde un ser humano pues no tiene cabida. Ahí habría una disyuntiva en lo que es el cielo y lo que es el paraíso, porque si ustedes son de la creencia cristiana católica, pues sabrán que hablar del cielo también es hablar del paraíso. Nuestros abuelitos, nuestros tíos, cuando hablaban de un cielo, pues hablaban de una trascendencia espiritual, pero esa trascendencia espiritual no necesariamente tiene que ser como tal los cielos, sino un lugar en donde no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedades, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, que el cielo para los simples mortales, o el paraíso para los simples mortales. Ahora, en cuanto a una posición elevada o superior, la Biblia utiliza el término cielo como un símbolo de estar al lado de una figura muy imponente, muy importante, es decir, hablando de ángeles, arcángeles, serafines, querubines y obviamente también de un Dios Padre. Aunque si ustedes estudian un poquito más sus escrituras, ya sean católicos o cristianos, se darán cuenta que por muy buenas y muy grandes obras que ustedes hagan en vida, no van a poder acceder a ese cielo o a ese paraíso. Para los demás mortales pues está destinado otro tipo de paraíso, digamos que menos VIP, pero más selectivo de todos modos. Y la pregunta que se han hecho muchísimas personas a lo largo de la historia, llámense creyentes o no creyentes, personas que han sido a lo largo de la historia beatificadas, e incluso hasta ahora el único ser encarnado, por no decir ser humano, el único ser encarnado que conocía el cielo y que podía hablarnos de él, no lo hizo por alguna razón, pero se lo reservó, fue el maestro Yeshua. Él fue el único que sí vivió en ese cielo, que él pudo haber hablado muchísimas cosas de él, pero que no, vamos, no soltó la sopa, no nos dio ninguna información de cómo es allá arriba, de cómo es ese cielo, de cómo es ese paraíso. Aunque la Biblia, por medio de sus profetas, nos da ciertas características, nos da ciertos detalles, como por ejemplo nos dice que es un lugar lleno de luz. Nos podríamos imaginar tal vez un lugar, sí, como tal, lleno de luz, algo muy blanco, algo casi cegador. Y esto tendría que ver, por ejemplo, con lo que ha pasado con las personas que han muerto o que han estado a punto de morir. Todas hablan de un gran túnel y que al final existe una luz, y que al llegar a esa luz ellos se encuentran con sus seres queridos que ya han pues fallecido, pero ellos todavía no les tocaba su turno en la fila, entonces regresan a la vida. Y bueno, ellos ya nos cuentan cómo es ese cielo, cómo es ese paraíso, todo lo que miraron ahí lo comparten, pero hasta ahorita pues sí ha habido gente que ha estado muerta minutos, incluso horas, que ha regresado a la vida y que cuenta un cielo. Lo interesante es que si ustedes juntan todos estos testimonios de esta gente, no pueden armar un escenario que sea parecido o similar dentro de lo que son los testimonios de estas personas. Hay quienes sí vieron este túnel y luego al final vieron una luz. Hay gente que no lo vio, gente que simplemente vio la luz cegadora. Hay otras personas que vieron campos verdes, praderas, montañas. Hay otra gente que simplemente
estaba en un lugar sumamente oscuro y de repente vio a su padre, a su madre, a sus abuelos, etcétera, etcétera. Yo creo que esta parte o esta característica o esta forma de ver este cielo cristiano católico tiene mucho que ver con la fe que uno tenga. Posiblemente si uno se imagina ese cielo como ya sabe, ¿no? Las nubes, las puertas, a San Pedro ahí en las puertas y preguntando, ¿cómo te llamas, hijo mío? Y buscando tu nombre en la lista, ¿no? Para ver si ya te tocaba, si no te tocaba, si vas para arriba o vas para abajo. Yo creo que el cielo es diferente para cada una de las personas, así como es también para cada una de las religiones a lo largo y ancho de la historia. Los egipcios creían en una especie de cielo o de paraíso. Ellos tenían esa concepción también de un lugar de bienestar, un lugar de eternidad. Y ese lugar se llamaba los campos, Aaru, con doble A, Aaru, o también llamado Laru o Yaru. Era un lugar paradisíaco donde reinaba Osiris, según los mitos o según lo que nos dejarían los antiguos egipcios. Este lugar estaba situado en el este, por donde se eleva el sol, y se describe como un campo eternamente fértil, es decir, mucho verde por donde ustedes vean, árboles frutales, árboles no frutales, mucho pasto, muchas flores. De aquí hasta donde les alcanza la visión es todo verde, es decir, un bosque gigantesco, unos prados sumamente preciosos, y había también una serie de islas cubiertas de cañas, o lo que nosotros conocemos también como juncos, un lugar donde también se podía cazar y donde se podía pescar y obviamente comer de esa pesca, de esa cacería. Ahí habitaba Osiris y también fue denominado a veces como el campo de las ofrendas. Este campo de las ofrendas se llamaba Sehet Hetepet. Era en egipcio antiguo y pues ustedes disculparán, pero hace 6000 años que no se habla de este idioma. No sé si lo pronuncié adecuadamente. Solamente, ¿cómo se llegaba ahí? Bueno, solamente los espíritus de cuyos actos pasados terrenales, es decir, hablamos de una conciencia, hablamos de una moralidad, que estaban representados por el corazón, no por un alma. Esto se pesaba, ya lo hablamos, el año pasado tuvimos un programa acerca de cómo era el mundo de los muertos, visto desde el punto de vista egipcio. Bueno, se tenían que pasar una serie de pruebas hasta que finalmente uno llegaba hasta donde existía una balanza, se depositaba el corazón de uno en un lado y del otro lado aparecía una pequeña pluma de ave, y si el corazón era tan ligero como la pluma, uno tenía acceso a este Sehet Hetepet, pero si el corazón pesaba más que la pluma, el alma o la conciencia de uno era devorada por un dios que tenía una cabeza de cocodrilo gigantesco y bueno, sufría por la eternidad muchísimos tormentos. En este lugar había algo que se llama Maat, M-A-A-T. El Maat era la armonía. Es que me cuesta un poco de trabajo describirlo porque yo lo he visto básicamente en jeroglíficos. La armonía en cuanto a la conciencia y la moralidad de uno, pero era el equivalente como al espíritu o el alma, para que más o menos nos vayamos poniendo en el mismo canal. Una vez que se pasaban una serie de pruebas que incluía un lago peligroso, llegaban a la balanza, pasaban, gozaban de ciertos beneficios, pero la vida, realmente la vida nueva, porque era una vida eterna, una vida como tal, porque se le dotaba a uno con un cuerpo con el cual uno iba a poder disfrutar de las frutas, saborearlas, iba a poder disfrutar de los goces carnales, digamos, por así decirlo. Es decir, se le dotaba de un cuerpo, no nada más era un alma, sino era un cuerpo que podía sentir, que podía disfrutar carnalmente, no nada más espiritualmente. Además, en este viaje que se hacía para llegar hacia este paraíso, se podía contar con la ayuda de parientes y de amigos que se habían adelantado en el viaje, es decir, que ya habían fallecido de tiempo atrás.
pues ellas eran, estos individuos, estas personas eran los que aseguraban la conservación de esta conciencia, de esta alma, de este espíritu, como le queramos llamar. Servían como de guía, pero ojo, nada más eran guía. Ellos, a lo largo de todas las pruebas que había antes de llegar a las puertas de Maat, ellos no podían ayudar a los fallecidos. Ellos simplemente estaban ahí para brindar un apoyo moral, un apoyo espiritual, pero si se llegaba a una prueba en la que uno tenía que utilizar inteligencia o astucia, estos seres, estos espíritus de los familiares ya fallecidos, no tenían permiso para intervenir, para ayudarnos. Simplemente era un apoyo meramente moral, tal cual. Ahora, alrededor del mundo hay muchísimas creencias, muchísimas religiones, por así llamarlo, que son seguidoras todavía de enseñanzas prácticamente milenarias. Lamentablemente, pues la religión egipcia y todo este proceso de momificación y las pruebas que había que pasar para llegar a un paraíso se perdieron hace miles de años. Pero todavía existe algunas otras que se siguen practicando, como en el caso del budismo. En el budismo, una concepción del paraíso, de la eternidad, del más allá, se llama el nirvana. En esta filosofía ramánica, el nirvana es el estado de estar liberado tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimiento. Es decir, hay otra rama, por así llamarlo, de el budismo, donde sí creen en la reencarnación, donde dicen que uno muere, uno tiene una especie de juicio, se le enjuicia si hizo el bien, hizo el mal, y dependiendo de lo que sea el resultado de este juicio, se le decreta a uno cómo y de qué forma va a reencarnar. Puede ser en otra persona, puede ser en un animal, y de esta manera pues se van a estar, digamos que, lavando o pagando los pecados que se hubiesen cometido de humanos. Bueno, en el caso de la filosofía ramánica, ellos no creen en este renacimiento, creen más bien en una liberación del sufrimiento del alma o del espíritu. A esto se le llama dukkha, es decir, D-U-K-K-H-A, dukkha. Este es un concepto importante en el hinduismo, en el jainismo y en el budismo, y suele encontrarse con diferentes prácticas y también técnicas espirituales para poder acceder a él cuando uno finalmente fallezca. El Gautama Buda refería al nirvana específicamente del budismo de la siguiente manera. De hecho, se las voy a leer así textualmente. Hay una condición donde no hay tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio, ni límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo. No hay ni un levantarse, ni un fenecer, ni muerte, ni causa, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento. Prácticamente es un sitio donde existe un paro total en lo que son las actividades que uno en vida estaba acostumbrado a llevar. Perdón. Como se puede definir al nirvana con palabras, si ustedes le preguntan a un maestro del budismo, les puede decir que es una concepción espiritual, que hay que meditar muchísimo, que hay que guardar muchísimo la carne. ¿Qué se refiere esto con guardar la carne? Pues obviamente aventarse en cuarentena unos cuantos años sin tener relaciones íntimas. Pero también hay otras formas de delimitar la entrada a este paraíso o a este nirvana. Es decir, y características que también tiene este sitio. Por ejemplo, este lugar no es la existencia común a la que está sujeto un ser humano. Les repito, aquí no es como el paraíso egipcio, en donde uno tiene un nuevo cuerpo con el cual puede disfrutar tanto de los placeres carnales como también de comer, beber, ser feliz, reír, etcétera, etcétera. En este caso uno no posee un cuerpo carnal con el cual no se pueden sentir estas cosas físicamente, pero sí se puede sentir emocionalmente.
Se habla de que este nirvana no tiene principio y no tiene fin, es decir, se encuentra dentro de un tiempo inmedible, es totalmente eterno, ahí la eternidad realmente lo es, no se habla de una eternidad de 1000 años o de 5000 o de 20.000, es decir, no hay una caducidad para este nirvana, no se puede generar o fabricar. Nosotros no podemos escoger dentro del budismo el tipo de nirvana en el que queremos estar. No podemos escoger un cielo donde digan, ay, pues yo quiero un cielo donde haya mucha agua, muchas cascadas, muchas montañas y no me dé frío estar ahí entre la nieve y revolcarme y caerme así en el lago congelado y nadar. No, o sea, el nirvana es uno, el nirvana tiene una concepción única, es un nirvana que no tiene pues una forma, no es como el cielo cristiano católico donde nos habla de un paraíso terrenal, de que los animales van a estar conviviendo con el ser humano sin que uno tenga temor de que nos devoren o de que se peleen. Vaya, es muy diferente. Tal cual es diferente que incluso posee la característica de que no tiene dualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser descrito con palabras. Si alguien quisiese describir el nirvana, este paraíso budista, no hay las palabras suficientes para describirlo porque nadie ha regresado de él para describirnos cómo es estar en el nirvana, si es de día o de noche, si es soleado, si es si es un bosque, si hay nieve, si es desértico, si es dentro de un gran palacio, si está uno en la cima de una montaña, etcétera, etcétera, etcétera. El nirvana tampoco es un estado subjetivo de conciencia, no está condicionado a nada o por nada, es decir, la única forma en la que uno puede llegar al nirvana es llegando a un estado de elevación espiritual, porque ni siquiera siendo buena gente toda tu vida, ayudando a tu prójimo toda tu vida, ni siquiera eso te puede garantizar una entrada a este nirvana. Para entrar al nirvana debes de tener una elevación espiritual y bueno, si le preguntan a un budista cómo llegar a esta elevación espiritual, el budista obviamente te va a contestar que tienes que orar mucho, que tienes que meditar mucho, que tienes que incluso ayunar mucho y que tienes que tener mucha fe en lo que estás haciendo. Porque si no tienes fe en lo que estás haciendo, te puedes aventar 20 años de tu vida meditando y ni siquiera esos 20 años de tu vida meditando o 20 años de un voto de silencio o de un voto de abstinencia sexual, ni siquiera eso te va a garantizar la entrada al paraíso. El Buda Gautama redefinió la concepción del nirvana presente en el hinduismo mediante un proceso, como les había mencionado, de meditación en el que se analiza el cuerpo y la mente con carentes de una individualidad. En este proceso de meditación existe un vacío de individualidad, al cual se le llama sunyata. Espero haberlo mencionado pues, apropiadamente porque esto es hindú. Esto quiere decir que de todo lo presente en el cuerpo y mente del sujeto hay un proceso de purificación. Es como un ¿cómo llamarlo? Un lavado en lo que es el cuerpo y lo que es la mente, bueno, la conciencia, la espiritualidad del individuo. Es por esto que muchas personas, según el budismo, a pesar de haber meditado gran parte de su vida, cuando fallecen finalmente no pueden llegar a este nirvana porque no lo entienden como tal. Realmente, y esto no va nada más para el budismo, también yo creo que va para el catolicismo, va también, por ejemplo, para el cristianismo. El hecho de que tú vayas a la iglesia del diario, el hecho de que te avientes 1 hora, 2 horas, 3 horas de rodillas, rezando, dándote golpes de pecho, aprendiéndote la Biblia de memoria, tratando de corregir a todo aquel que está a tu alrededor y diciéndole, eso no dice la Biblia, estás mal en esto, cambia en lo otro. Eso realmente no te va a asegurar un lugar en el cielo.
Yo creo que el lugar en el cielo, si es que exista, porque les repito, es diferente de cada concepción personal que tenga uno, yo creo que ese cielo se gana más con acciones que con palabras. Eh, Ayudando a las personas, tratando de que puedan tener una vida mejor, ayudando al prójimo. Y esto yo creo que va más allá también de cualquier religión, ¿no? No necesitan ser católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, judíos, etcétera. Si uno realmente tiene ese poder de voluntad, ese gesto de ayudar al que está al lado, al que nos rodea en un momento de necesidad, pero, y ahí va, yo creo que ese es uno de los tips o uno de los bonus, ¿no? Ayudar al que te lo pide o incluso al que no te lo pide cuando va a ese momento de necesidad, ayudarlo porque te nace o ayudarlo por amor y no ayudarlo simplemente por lástima. Hay mucha gente que se jacta de que dona millones de dólares a la caridad y va cada cierto tiempo a ayudar a los desamparados, a la gente de la calle. Esa gente realmente no lo hace por amor, esa gente simplemente lo hace para que los demás digan, ay, fulanito, sotanito es muy buena gente y se está ganando el cielo. Yo creo que esa gente no se está ganando ni un milímetro de cielo, si es que existe. Yo creo que esa concepción de un plano espiritual trascendente se gana más con acciones, pero con acciones de corazón, no con estar metido en una iglesia o estar metido en un templo X cantidad de horas al día, rezando y rezando y rezando, en lugar de estar allá afuera ayudando a una persona a que su vida sea diferente por lo menos ese día o tal vez el resto también de su vida. Vamos a escuchar una canción de una banda que estuvo hace un par de semanillas, bueno, ya casi 2 meses aquí en el Circo Volador. Esto que vamos a escuchar se llama, corre a cargo de Sonata Ártica y se llama Alone in the Heaven, es decir, solo en el cielo. Está bastante interesante, si tienen oportunidad busquen la letra de la rola, está muy muy buena. Vamos a la mitad del programa, todavía queda la mitad. No se muevan de donde están, yo regreso con más con ustedes. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
ver, necesito que comenten qué les está pareciendo el programa. Por ahí está Elizabeth. Oye, qué milagrote que te dejas ver, ¿eh? Leticia Muñoz, Viridiana. No sé si todavía siga por aquí Marta, Maritza, Azucena, Lilia. Listo que vayan comentando. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna acotación, me gustaría mucho que lo compartieran conmigo para ir haciendo más recíproco el tema. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que en lo que es el budismo, este nirvana aparece, pero también aparece en lo que es el hinduismo. En el hinduismo, el nirvana es el estado trascendente, libre de sufrimiento y de la existencia fenoménica individual. Es decir, es la experiencia religiosa más identificada con el budismo, aunque existe también en el hinduismo. La palabra nirvana procede de un verbo que significa enfriarse o apagarse, como por ejemplo cuando uno apaga una vela, eso es nirvana, o es un ejemplo muy claro de lo que vendría siendo el nirvana. Pero en palabras ya de lo que es la filosofía hinduista, es un estado, porque es un estado de conciencia, no es un lugar, es un estado en el cual se rompe el ciclo de lo que se llama transmigración, que de otra forma sería eterno. La naturaleza de este nirvana ha sido debatida por nuestro pensamiento, es decir, por el pensamiento occidental, como algunos investigadores de esto han llegado a la conclusión de que se trata de la aniquilación, es decir, al llegar a este estado dentro del hinduismo, el espíritu muere. Es decir, el espíritu ya no reencarna, el espíritu no trasciende, ya no sigue viviendo, en pocas palabras. Es decir, es un ciclo que finalmente se termina, no hay más allá. Aunque también en el hinduismo se habla de la unión con lo que se llama el uno absoluto, que es conocido como el Brahman. Por tanto, aunque el nirvana apunta hacia una paz interior, pero con un punto final, se debe considerar también exactamente con las mismas consecuencias que en el budismo, es decir, ya que en el hecho del budismo se redefine el concepto de nirvana según la propiedad espiritual de la cual se está hablando. Yo creo que es un poco confuso si no se tiene idea de lo que es el budismo y lo que no se tiene idea de lo que es el hinduismo.
uno no alcanza a agarrarla tan fácil, ¿no? La idea de lo que estamos hablando. En el hinduismo, por ejemplo, utiliza el término nirvana en su contexto de lo que se llama moksha, que quiere decir liberación. Esta liberación es una liberación del samsara o del ciclo de nacimiento y muerte repetidos, prácticamente de reencarnación, es decir, el fin de una reencarnación, en el que el alma, o lo que ellos llaman como Atman, se fundirá con la divinidad o con lo absoluto. Esta liberación también es una fusión del alma con la divinidad, es decir, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser regresa a ese Dios creador, y después de ello nosotros no tenemos conciencia de lo que pasa. A su vez, dentro de lo que es el hinduismo, este concepto de liberación es concebido de manera diferente por los distintos credos, como el Darsanas, los Vaishnanas o Vishnustas, o devotos del dios Vishnu. Estos devotos del dios Vishnu consideran que el moksha, es decir, el alma, no implica la fusión monista del alma dentro de Dios, sino la aceptación del alma para servirlo. Es decir, llegar a un tipo de elevación sublime espiritual de conciencia, en el que uno se da cuenta que es parte de un Dios y que el propósito de nosotros es servir por toda la eternidad a ese Dios. Otra de las concepciones de un paraíso paradisíaco, valga la redundancia, fue el de los antiguos griegos. Los antiguos griegos le llamaban a este paraíso, le llamaban los campos elíseos. Los campos elíseos, o también llamados Elisiapedia, eran también llamados los llanuras eliseanas, y eran un lugar que era sumamente sagrado, donde las sombras de los hombres virtuosos y los guerreros heroicos llevaban una existencia dichosa y feliz en medio de pasajes verdes y floridos. Se cree que en algún momento la religión cristiano-católica tomaría de esta mitología griega también partes para formar así su paraíso, en donde viven todos felices, donde viven todos muy bien, donde no hay muerte, dolor, enfermedades, y donde están rodeados de un campo de flores y árboles de aquí hasta donde les alcanza la vista a mirar. Pero la diferencia entre este paraíso cristiano-católico y el paraíso o los campos elíseos griegos era que los espíritus o las almas que caían o que podían llegar a estos campos elíseos tenían la oportunidad de regresar al mundo de los vivos. Era una especie como de reencarnación, a la vez sí y a la vez no. Más bien eran revividos. Bueno, reencarnación no, porque cuando reencarnas, tu alma se posa en el cuerpo de alguien más. En el caso de los campos elíseos, el alma regresaba al lugar de los vivos con la misma imagen que uno tenía: viejo, joven, hombre, mujer, niño, anciano, etcétera, etcétera. Y bueno, hay muchos escritores de la vieja Grecia que escribieron acerca de esto. Por ejemplo, Luciano, en el siglo II después de Cristo hasta el siglo XVIII, se hablaba de estos campos elíseos porque era la concepción más antigua que se tenía de un paraíso. Obviamente después ya vendría este paraíso cristiano-católico que nos hablaba de este mundo terrenal que ya les he comentado muchas veces. Si nos vamos un poquito a la antigüedad, vemos a otro pueblo que creía también en un más allá. Este pueblo nórdico, también llamado vikingo, ellos veían al paraíso con algo, o un sitio mejor dicho, llamado el Valhalla. En la mitología nórdica, el Valhalla es la fortaleza, es como una especie de castillo en la cual los guerreros, o también llamados los Einherjar, van
cuando ellos morían en combate. Solamente si morían en combate podían llegar a este Valhalla. ¿Cómo llegaban? Bueno, cuando este guerrero moría gloriosamente en combate, aparecían las valquirias. Ellas a su vez llevaban el alma de este valiente guerrero nórdico hasta el Valhalla. Y bueno, ahí ellos eran recibidos por Bragi y conducidos por estas valquirias hasta unos aposentos donde iban, pues ellos prácticamente era su habitación, por así llamarlo, y a disfrutar de estos lugares. Se dice que en el Valhalla había 540 puertas, muros hechos de lanzas, un tejado a base de escudos y bancos cubiertos de armaduras. Es decir, como les había mencionado, pues era el paraíso de los guerreros, ¿no? Los guerreros toda su vida habían visto armas, habían visto armaduras y bueno, el Valhalla no era la excepción, era un lugar paradisíaco en donde existían todos estos utensilios utilizados en la batalla. Se decía que el Valhalla era tan grande y tan vasto que había lugar suficiente para todos aquellos elegidos y que ahí todos los días los guerreros muertos que se encontraban en este lugar asistirían en algún momento a Odín cuando llegara el Ragnarok. ¿Qué era el Ragnarok? Bueno, el Ragnarok es algo así como el apocalipsis o la batalla final según la mitología nórdica, una batalla apocalíptica de conflicto final entre los dioses como Thor, como Freya, como Loki, como Odín, como todos los demás dioses, en contra de los gigantes y de los renegados, en contra de pues básicamente en contra de Odín, ¿no? Y de las reglas que tenía Odín. Se decía, según la mitología, que por las noches había muchos banquetes en donde se servían jabalíes acompañados por hidromiel. Los que no conseguían los méritos suficientes para trascender al Valhalla terminaban en un lugar llamado Niflheim o Niflheim. Esto lo hablamos en el programa anterior cuando hablábamos de equivalencias de infierno, hablamos del Niflheim. Y bueno, además de valquirias y de almas de guerreros valientes, también en el Valhalla habitaban algunos espíritus guerreros llamados Einherjar y también un gallo, ¿sí? Un gallo llamado Gulinkandi. Este gallo tenía la tarea de despertar a estos espíritus de los guerreros cada mañana y cuya misión era advertir la llegada del Ragnarok. Aquí en nuestro continente, en nuestra vieja creencia, religión, costumbres, me estoy refiriendo a los aztecas, había muchos pueblos aztecas, mayas, tlaxcaltecas, totonacas, mixtecas, zapotecas, etc. Muchos de ellos tenían una visión igual de la concepción del más allá, algunos otros tenían una diferente concepción del más allá. En el caso de los aztecas, ellos tenían 3 cielos. Al cielo oriental iban los guerreros muertos en batalla y los sacrificados en el templo. Que obviamente, como lo hemos mirado en lo que queda de los códices y en las crónicas, eran muchísimos los que eran sacrificados en diferentes fiestas, por así llamarlo, o festividades, o en honor a un dios. Esto para garantizar la continuidad de la lluvia, de las cosechas, de la fertilidad de la tierra, etcétera, etcétera. Los guerreros muertos y los sacrificados iban al oriental, pero parece que al amanecer las almas se congregaban para acompañar al sol hasta el cenit y después de 4 años podían optar por un regreso a la tierra como mariposas o como pájaros cantores. Era una especie como de reencarnación, pero en aves. Había un cielo occidental y en este cielo occidental iban las mujeres que habían muerto justo al dar a luz y podían regresar a la tierra como mariposas nocturnas o también instalarse en las encrucijadas y devorar niños.
si lo vemos desde un punto de vista de humor negro, yo creo que al momento de escoger qué quieren ser, les preguntaban, ¿y usted qué quiere ser? ¿Mariposa nocturna o quiere devorar niños? Y ahí cada espíritu pues escogía, ¿no? Si quería ser mariposa o su tarea iba a ser devorar niños. Había otra parte llamado el cielo meridional, en donde iban las almas elegidas por Tlaloc, el dios de la lluvia, y eran los que habían muerto ahogados, fulminados por un rayo, los que se suicidaban o por enfermedades relacionadas con el agua. Y esta especie de cielo se trataba de un jardín de mala muerte. Y bueno, los que no alcanzaban a colarse en las regiones precipitadas podían esperar un destino todavía peor. Estaban obligados a marchar a lo que se llamaba el cielo septentrional. En este caso, de ir a este sitio, el viaje duraba 4 años, el alma atravesaba 8 submundos hasta encontrar su destino final en el 9º. Allí, los cadáveres recibían minuciosas instrucciones que les daban los sacerdotes y eran provistos de comida, de sal y estandartes de papel e incluso un perro llamado Xoloscuincle. Este perro que todos conocemos generalmente es un perro blanco, pero también hay perros Xoloscuincle albinos, que es un perro que no tiene nada de perro. Los muertos estaban obligados a cruzar ríos caudalosos, a atravesar montañas cuyas laderas chocaban entre sí y tenían que eludir ráfagas de dardos, trepar por rocas quebradizas, ahuyentar jaguares, pero al fin de esta penosa jornada llegaban al lugar de tinieblas donde obtenían como recompensa el olvido. Ese era uno de los 3 cielos según los aztecas, aunque los poderosos carecían totalmente de todo privilegio en el más allá. Es decir, en el cielo no les importaba si había sido Moctezuma, si había sido Cuauhtémoc, si había sido si había sido Netzahualcóyotl. Ellos tenían que pasar por estas pruebas de igual forma como si hubiesen sido los hijos de un lanchero, de un granjero, de un sacerdote, de un maestro. Y finalmente, ya a modo de ir cerrando, el paraíso según Mahoma o según la mitología del Islam, este cielo tiene mucho que ver con lo que es Abraham, con lo que es Noé, con lo que es Moisés, pero básicamente es muy parecido al cielo cristiano católico. Hablamos de una trascendencia en donde vamos a llegar a un lugar en el que va a estar el Dios Padre, en este caso es Alá, y donde nosotros vamos a convivir con Él, donde vamos a disfrutar de una eternidad de comodidades, donde no va a haber muerte, ni enfermedades, ni dolor, ni clamor. Estos fueron básicamente los paraísos o los cielos más destacados que yo pude encontrar. Si ustedes quieren que yo haga un segundo o tercer programa acerca de estos paraísos, de estos cielos, con muchísimo gusto los haré. Por mi parte, pues básicamente ya estamos cerrando el programa. La siguiente semana, creo, no estoy bien seguro, pero creo que vamos a tener la segunda parte del programa que hice hace 2 emisiones atrás, acerca de Adolfo Hitler, de El Führer, hablando más detalles acerca de su vida, cómo era, digamos que entre comillas, en la intimidad, cómo era ese hombre más que Führer, o hablar del hombre más que de ese, pues muchas personas lo tienen en una concepción prácticamente de monstruo. Si no se hace este programa con mi invitada, vamos a ver, me han pedido mucho que hable otra vez de el buen Aleister Crowley, de que ahonde más en el tema. También me han pedido que ahonde en el tema de Rasputín. Entonces yo creo que vamos a tener segundos programas de algunos temas que ya he tocado aquí en Veritas, para complementar la información, para ampliarla o para darle un giro totalmente a la tuerca y traerles información nueva, porque continuamente se ha descubierto nuevas cosas, como el caso de la Atlántida,
como en el caso, por ejemplo, de las tumbas reales en Egipto, como en el caso de Tutankamón, etcétera, etcétera. La verdad es que esto de la historia, la antropología, la teología, todo esto que tratamos aquí en el programa, siempre, siempre está cambiando, se van descubriendo nuevas cosas. Se me ven a la mente, por ejemplo, hablar de las últimas profecías de Nostradamus, estas profecías, perdón, que nos regalaría incluso después de la muerte, en un pequeño libro que apareció en una biblioteca, en donde incluso está ilustrado algo muy, muy extraño, porque todas las centurias que escribiría Michel de Nostradamus no venían pues acompañadas de un dibujo, pero en este caso sí aparecen con un dibujo. Estas profecías están bastante interesantes, hablan de algunas cosas que ya sucedieron prácticamente al pie de la letra y vendrían unas otras que estarían por suceder. Los voy a dejar con una canción que corre a cargo de una banda que se llama Linkin Park, y como yo creo que todos nosotros lo vimos el fin de semana, el vocalista de Linkin Park, el buen Chester, optó por el suicidio. Yo no voy a decir que estuvo bien o que estuvo mal, yo simplemente puedo decir que él supo por qué lo hizo, tenía sus razones, tenía sus pros, tenía sus contras, tomó la decisión, finalmente él se ahorcó, él dejó a una esposa, dejó a hijos, dejó a muchos fans. A final de cuentas fue su decisión, y esta canción, yo creo que ya cuando ellos sacan esta canción, yo creo que tenía mucho que ver con esto. Yo creo que desde hace mucho él ya lo pensaba. Él pensaba en dejar atrás ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento que lo acogía, que lo carcomía por dentro. Esta canción se llama Live Out the Rust, algo así como llévate el resto, y habla mucho de esto. Es una canción que habla de la muerte, pero habla básicamente de la muerte de cuando yo personalmente no esté. Lo que yo quiero que tú hagas cuando yo muera, lo que yo quiero que pase contigo cuando ya no estés, cuando yo no esté aquí en este plano. Así que a manera de homenaje del buen Chester, y porque va muy acorde al tema del programa, los dejo con esto de Linkin Park. Los miro, los escucho, me escuchan dentro de una semana en la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, y esto fue todo por el día de hoy. Bueno, pues esto fue todo. Muchísimas gracias por haber visto el video, por acompañarme. Y pues no voy a ocultar que esta canción me trae muchos recuerdos, mucha tristeza, mucha melancolía. Busquen la letra de la canción, está muy buena, van a entender muchas cosas.